Hola, bienvenidos a otro episodio de No Apagues la Luz. Como siempre estamos con Ginette, Hola. con Jennifer, Hola a todos. o Jen Mystery, y nuestra nueva invitada que se llama, no se llama, es Miki Sauria, es su AK. Hola, Mi Miki. alias. Hola, ¿cómo están? Un saludo pues a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz porque nunca había hecho esto y me agrada, o sea, es una experiencia nueva. Muchas gracias por la invitación. Chévere que tengamos sangre nueva. Oh, sí. Hoy vamos a hablar de brujas y hechiceras. ¿Les gusta el tema? Ay, me encanta. ¿Qué casa eres entonces? ¿Cómo que qué casa? Harry Potter. No, por Dios. La mía. Hay ñoños aquí, no. No, creo que yo de Harry Potter. Yo creo que está acabado el podcast. Yo soy un muggle. Yo de Harry Potter no sé mucho. Pero si tengo que elegir una casa, puedo ser Gryffindor. Okay. Porque es de la única que nos acordamos. Sí. Así es. A mí el tema me gusta mucho. Las brujas son emocionantes y dan miedito también. A mí realmente me parece un tema muy interesante porque, no sé, las brujas tienen como un misticismo extraño, como macabro. Me parece un misticismo muy diferente a los fantasmas, a los vampiros, como a otro tipo de criaturas. Entonces me llaman mucho la atención. A mí las brujas me dan miedos porque pues tienen pactos con el diablo y como que todo ese tema de Satanás y ese tema sí me da harto miedo. Los fantasmas no tanto, pero digamos que lo de como Los demonios. Sí, no los demonios, como más que es como es un ¿Solo pacto, Satanás? como que es un pacto directo con el diablo, eso me da cosita. Satanás, cómete mis calzones. Oh, sí. A mí realmente me gusta mucho el tema porque, o sea, no es tanto como las personas que hacen brujería y hacen rituales, sino que pues históricamente tiene que ver más como con el miedo hacia la figura de la mujer y pues acá mayoría gana, así que a la verdad. Sí, Bueno, realmente a veces me recuerda incluso a las sirenas, como ese tema de el cuerpo femenino siendo una criatura maligna. Eso me parece muy chévere. A mí me da más miedo porque soy el único hombre acá. Bueno, ¿quieres empezar, Miki, contándonos tu historia? Listo. Entonces, bueno, estuve preguntándome mucho sobre qué tema quería hablar. Y bueno, pues creo que pues dentro de la cultura y el cine de terror, pues la bruja de Blair es como muy representativa dentro de las brujas. Sí. Y pues a raíz de la película, pues también, pues ellos se basaron más que todo en una historia, digamos que real, de un pequeño pueblo de Maryland. Bueno, pues les voy a contar la historia, cómo empezó todo, hasta los últimos reportes de la bruja de Blair. Y bueno, pues espero que les guste. Maryland queda en Estados Unidos. Sí, correcto. Es un pueblo de Estados Unidos, queda como hacia el oriente del país. Ok, sí, es que es que no sé por qué lo confundí con otro, como con una ciudad en Inglaterra, pero no, esto es Estados Unidos. No, sí. Está ubicado en el condado de Frederick, en Estados Unidos. Ok, entonces, bueno, la historia empieza así. Se dice que la bruja de Blair en realidad se llamaba Ellie Kedward, que era una inmigrante irlandesa que llegó a Estados Unidos y pues se sabe que fue desterrada del pueblo de Blair. Actualmente el pueblo de Blair se llama Burtisville, tiene un nombre un poco extraño, y se dice que fue más o menos en 1785 los sucesos donde todo empezó. Entonces, a raíz de este año, ocurrieron una serie de situaciones con los niños del pueblo. Entonces resulta que esta señora tenía como el método pedófilo de decirle a los niños como, hey, ¿quieres dulces? Entonces, bueno, se los llevó a su casa y no se especifica realmente la razón, pero como ella como la bruja de Hansel y Gretel.
Algo así, sí, de hecho. O sea, es como una mezcla entre Hansel y Gretel y Freddy Krueger. Ya te darás cuenta por Wow. qué. Eso ¿Se los suena llevaba para loquísimo. comérselos? No, o sea, al comienzo ella se llevaba a los niños a su cabañita, les decía dulcecitos, ok. Vea, le tengo y después sacaba como su navaja, le hacía cortes así en el cuerpo y le sacaba sangre. Toda What? pandillera, Sí, o sea, toda no vamos a dulcecito, decir jugo. barrios de donde posiblemente viviera, pero sí. Parece ser que ella les hacía cortes en varias partes del cuerpo y no se sabe la razón exacta, pero le sacaba sangre. Es probable que lo hiciera para hacer brujería o no sé, de pronto vampirismo. A raíz de esto, pues los niños se quejaron pues con sus padres. Obviamente ellos veían como los cortes en los cuerpos de los niños, obviamente se preocuparon. Y bueno, decidieron todos mandar como, o sea, juzgar a Eli. Al final, pues el veredicto fue culpable por brujería, catolicismo, porque en el pueblo eran protestantes, y prostitución. O Este sea, último, el catolicismo era un crimen. sí, dentro de las creencias del pueblo, el catolicismo era como un crimen. Ujú. A raíz de estas acusaciones, pues dentro de las normas del pueblo, debían expulsarla del pueblo. Entonces, o sea, este era como el castigo que daban por este tipo de, ¿cómo se dicen? Como, es que Crimen. yo, sí, como un crimen. Pero, pues aquí es donde viene la parte de Freddy Krueger, porque pues los pueblerinos hicieron, o sea, tomaron como cartas en el asunto, eh, y bueno, y los padres también, y lo que hicieron fue amarrarla a una carretilla. Y hay dos versiones de lo que le pudieron haber hecho a ella, pues antes de su desaparición o aparente muerte. Ujú. Aparente muerte porque en las dos versiones ellos la dejaron como a su suerte y no se sabe qué pasó después. No se sabe si murió, que pues lo más probable es que sí, porque pues siguió atormentando por muchos años, Ujú. o sobrevivió, no se sabe. Entonces, la primera versión es que la ataron a una carretilla y la abandonaron en las profundidades de un bosque que se llamaba Black Hill, que quedaba también en Maryland, Ujú. que es el bosque donde suceden todos los acontecimientos, ¿sí? Se Ok. dice que solo la abandonaron, era invierno, o sea, era un fuerte invierno, entonces la dejaron amarrada y se fueron felices de la vida. Y la segunda versión es un poco más creepy. La segunda dice que la ataron a un tronco, abusaron de ella. Luego le hicieron varios cortes, seguramente como se los hizo a varios de los niños que Ujú. agredió, y la obligaron a marcar los árboles de todo el bosque con la sangre de ella. Y luego le soltaron una jauría de perros para que acabaran con ella. Pero entonces se dice que después del ataque de los perros, probablemente ella seguía viva y finalmente la colgaron y la dejaron a su suerte. Esas son Wow. las dos versiones de lo que le hicieron a raíz de los crímenes que ella había cometido. Ujú. Yo Así creo que empieza. hicieron la segunda. Lo de los Mm, perros. Sí, estoy La segura por más la rabia que conocida tenía esa mujer. puede ser, o sea, es probable que la muerte de ella haya sido demasiado vasta. Por lo mismo, porque duró mucho tiempo vengándose de formas muy feas. Ok. Sí. Pero la versión más conocida es la de la carretilla, que la amarraron y la dejaron así en el bosque. Esa es la versión más conocida. Bueno, Ok. eso pasó en ese año, eso fue 1785. Algo que tiene la bruja de Blair es que todos los acontecimientos que van sucediendo con ella ocurren por año. Entonces, digamos, 1785 murió o desapareció, hubo un periodo de tranquilidad de un año y en 1786 empezaron a ocurrir las cosas extrañas. Y en 2020 les echó una pandemia. Sí, a todos los niños del mundo. A los niños de 26, 40, 50 años. Pues es que hay que evolucionar, ¿no? Ujú. Hay que encontrar nuevos Sí, está, métodos.
Está innovando. Hay que reinventarse. La modernidad de las brujas, sí. Bueno, en 1786 ocurre la primera desaparición. Es la hija del magistrado del pueblo que desapareció misteriosamente y unos días después también desaparece el magistrado. ¿Sí? O sea, yo diría que de pronto por lo que ellos fueron como, no sé, la familia que la acusó o algo así. Y una semana luego de la desaparición desaparece el primer niño que la acusó. O sea, el primer niño que acusó a Ellie de lo que hacía antes de los cortes y todo eso, salió a jugar y nunca regresó, nunca lo encontraron. Para el final de la temporada de ese invierno, aproximadamente la mitad de los niños del pueblo habían desaparecido. Y pues entre todos esos niños estaban los que la habían acusado directamente. A raíz de estos acontecimientos, sí, o sea, súper vengativa la chica. A raíz pues de estos acontecimientos, varias personas abandonaron el pueblo y pues también empezó a sonar el rumor de que era el arma de Ellie Kedward que había arrojado una maldición al pueblo. Y pues todo el mundo, así como el innombrable, juraron no volver a nombrar su nombre. O sea, wow. La que no puede ser nombrada desde ahora. Porque la podemos invocar. Sí, sí, dices tu nombre tres veces aparece. Sí. Se aparece y te susurra al oído. Yo quiero intentar, pues. ¿Cómo es? Hace cortes. ¿Cómo es que se llama? Intentémoslo. Ellie Kedward. Okay. Luego de estos acontecimientos, en 1809 se publicó un manuscrito, es como un libro, que se llama El culto a la bruja de Blair. Pero lo extraño es que solo existe una copia del libro y se encuentra pues lo están exponiendo en el Museo de Historia Social de Maryland. Pues el libro narraba como la historia de una aldea que era azotada por la maldición de una bruja y pues al final del libro la agarraban y la quemaban en la hoguera. O sea, spoiler. Es el primer libro, bueno. Pero era básicamente la misma historia que había sucedido en el pueblo de Blair. Eso, bueno, el último acontecimiento fue en 1786. Después hubo pues un tiempo en el que la gente empezó a abandonar el pueblo y duró abandonado por más de 40 años. ¿Sí? En 1824 se fundó el mismo pueblo, pero con otro nombre, que es Burkittsville. Pues las personas que fundaron el pueblo no conocían la historia para nada. Y un año después de fundarlo, empezaron otra vez a suceder cosas extrañas. Wow. Entonces, en agosto de 1825, un año después de que fundaran el pueblo, 11 vecinos decían que en un río cercano al pueblo, que se llama Tapi East, que cruza como la localidad, vieron como una mano de una mujer extremadamente pálida saliendo del agua. Y pues fueron a investigar, pero pues la mano desapareció y no se sabe si fue en ese preciso momento o después, pero la gente no pudo evitar que una niña de 10 años que se llamaba Eileen Trickle, tiene nombres muy extraños, pongámosle Ellie, de 10 años, Ellie, para los amigos, y sumergió pues su cuerpo en el río y desapareció totalmente. Nunca recuperaron el cuerpo, nunca lo encontraron, desaparecida total. Después de algo extraño que pasó a raíz de la desaparición de ella, es que el arroyo se empieza a ver como obstruido por una cantidad de ramas grasientas o por mucho follaje del bosque, y el río dejó de ser potable desde ese momento. Entonces es uno de los acontecimientos extraños que se dan en ese río en especial y pues en el lugar. La niña murió o desapareció y nuevamente el pueblo volvió como a estar en calma como unos años más. Eso fue 62 años después de este acontecimiento, volvieron a suceder cosas en 1866. En este año, pues otra niña que se llamaba Revin Weaver desaparece también de forma misteriosa. Y aquí empiezan a ver como ya cosas relacionadas con la historia de la película de La Bruja de Blair.
Y de hecho con un personaje que se llamaba Rustin Parr, que también es como muy importante dentro de la historia de la Bruja de Blair, porque fue una persona que condenaron por la muerte de unos niños. O sea, lo acusaron de que él había sido el que había secuestrado a los niños y los había matado. No solo eso, ya ahorita te contaré la historia de cómo llega él a la historia. Okay. Pero recuerdo que en algún momento de mi pasado como que esta historia me llamaba mucho la atención cuando vi la película. Ajá. Y sabía como que habían sacado una segunda parte que nunca encontré en ese entonces. Y mal. hablaban como de él específicamente y de una piedra donde habían encontrado un sacrificio que era como la piedra, o sea, era súper emblemática, pero bueno, hasta ahorita lo entiendo. Okay. Era la piedra filosofal. Oh, sí. De los rituales satánicos. Sí, yo no me acuerdo de esa peli, solo recuerdo que no me gustó mucho, me gustó más la primera. Sí, la primera nunca supera, o sea, las segundas partes por lo general nunca superan a las primeras. Uh-huh. Es muy raro que eso suceda, pero bueno, esto sí. Ya saliendo del tema. Bueno, el pueblo otra vez tuvo su calma. Después de 62 años desaparece esta niña que se llama Riven Weaver, y se hicieron varios grupos de rescatistas. ¿Sí? Afortunadamente, la niña apareció por sus propios medios, nadie sabe por qué resultó viva. Ajá. Y apareció así. ¿Y en dónde estaba? Estuve investigando y no especifican el lugar. Pero la niña apareció así como que tú estabas buscándola y plop, apareció ahí como, hola, y ya. Ya volví. Sí, ya volví, estaba comprando unos dulces. Y luego de eso... bueno, o sea, los grupos de rescate empezaron a buscarla, la niña apareció, pero uno de los grupos, que creo que eran de 3 personas, no volvió, nunca volvió. Entonces, lo que te digo, ahí empiezan como sucesos ya más relacionados con las películas de la Bruja de Blair. Sí. Aquí aparece un lugar llamado Coffin Rock, que es también muy emblemático, y el personaje Rustin Parr. Que pues, como les decía, son como 2 términos muy importantes dentro de la historia contada por Eduardo Sánchez y Daniel Myrick, que son los directores de la película. Ok. Después de... Eduardo Sánchez tiene nombre de mexicano. Sí. Sí, ¿Cómo no se lo llevó la bruja? La Bruja de Blair. Sí, correcto. Como, mexicano, ¿quieres dulces? Ven acá. Sí. ¿Quieres unas picafresas? Sí. ¿Quieres unos reyerindos? Te tengo la Valentina, bueno, en fin, ya no me saco. Bueno, desaparece uno de los equipos de rescate y después de varias semanas los cuerpos fueron hallados en Coffin Rock, que es un lugar en Black Hills. ¿Se acuerdan que era Black Hills? Sí, el primer lugar. Momento de la encuesta, la evaluación, a ver quién se la tira. Black Hills era el bosque donde habían dejado a la bruja, o bueno, a Ellie. Y Coffin Rock era un lugar dentro de ese bosque, que era el sitio donde vivía Rustin Parr. Unas semanas después encontraron los cuerpos de los rescatistas. Yo pienso que es en esa piedra emblemática, no la encontré, pero... estoy casi segura que es ahí. Los encontraron destripados y atados unos a otros formando un pentágono. Wow. Después de esto, otra vez el pueblo entra como en ese periodo de calma, hasta que a finales de 1940 y a principios de 1941, 8 niños desaparecen del pueblo. Y ahí organizan o sea, como que hacen otra organización de búsqueda para ver qué pasó con los niños. Uh-huh. En marzo de 1941, Rustin Parr, que era el ermitaño del pueblo, acude al mercado gritando como terminé, por fin terminé. ¿Sí? O sea, terminé, por fin terminé, así muchas veces, así como loco. ¿Y qué terminó? Después, ya verás que terminó. Resulta que, bueno, pues a raíz de que lo encontraron ahí gritando como un loco, la policía pues decide interrogarlo.
Entonces, bueno, el tipo los hizo seguirlo hacia donde él vivía. Aproximadamente unas 4 horas de caminata por el bosque, que pues, como ya les había dicho, era el mismo bosque donde habían abandonado a él y Kedward. Sí. Y llegaron a la cabaña del tipo. Entonces se los llevó al sótano y encontraron 7 tumbas. En esas tumbas habían los cuerpos de 7 niños que estaban destripados y parece ser que habían sido usados en rituales diabólicos. Los habían sacrificado. Uh-huh. Sí, y habían varias palabras escritas en un idioma que se supone que es el de las brujas, que se llama Transitus Pluvi, que es como un alfabético oculto y tiene 22 caracteres dentro de su mismo alfabeto. Y parece que deriva del hebreo. Ok. Entonces, bueno, a raíz de que encontraron esta escena del crimen, pues Parr admitió todo. Dijo que los había matado. Y a ver, espera, ¿cómo se llama otra vez el alfabeto? Se llama Transitus Fluvi, con doble I. Fluvi, ok, ya solamente quería como que lo repitieras para anotarlo y para que quedara ahí como registrado. Para que la gente se lo aprenda. Ajá. Y aprenda. Sus rituales. Y pueda hacer pactos con el diablo. Ajá, sí. Voy a buscarlo en Duolingo. Por favor, no desaparezcan niños. Gracias. Perdón, prosigue. Bueno, Rustin Parr admitió todo y pues dio detalles de lo que había pasado pues con los niños. Él decía que había una anciana fantasma que vivía en el bosque cerca a la casa de él. Y pues dentro de la declaración, él decía que él escuchaba muchos ruidos extraños en las noches o empezó a sufrir también insomnio y empezó a ver a la mujer o a escuchar su voz como en sueños. No sé si ustedes recuerdan, es que no recuerdo si en la película pasaba eso, como que empezaban a escuchar como susurros. Creo que sí. Empiezan a volverse medio locos. No recuerdo bien, pero sí, también susurros. Sí, creo que sí. También decían que como que ella le decía cosas en idiomas extraños y a veces le repetía palabras una y otra vez. Entonces, yo tengo una pregunta. Porque siempre, pues no sé, los fantasmas y esas cosas raras susurran. O sea, si a mí llega un fantasma y me susurra, no lo voy a escuchar un carajo, porque no hablan fuerte. Pareciera sería que... como, oye, haz esto, haz algo malo. Y yo, ¿qué? ¿Haz algo malo? ¿Qué? ¿Haz algo malo? ¡Ah, me cansé! Y se va. Yo creo que muchos fantasmas también se dicen eso, ¿no? Como, ya está, ni le ruego porque no escucha nada. Y se van a buscar a otra persona que tenga mejor audición. Jane le diría, habla bien, maldita sea, habla bien. Habla bien, maldito idiota. Sí, simplemente para chingar te dicen algo y jaja, tú verás cómo lo entiendes o te lo dejan grabado en algún sitio y tú verás cómo lo sacas. Habla bien, no te mato. Yo creo que debe ser más bien como, o sea, en caso de que algo sí existiera, porque no lo sé, no es que hablen en susurro, yo diría que más bien es algo como subliminal, como que están tratando de meterte las palabras en la cabeza para que tú hagas algo malo sin que te des cuenta. Entonces por eso lo dicen así como bajito y como que tratan de manipularte. Superliminal. Ajá. Es probable. O por el hecho de que están en otra dimensión, la señal no llega también acá, entonces escuchamos como susurros. Esto es psicología interdimensional. Sí, más allá el claro funciona igual que acá. Ajá. Todavía no tienen 4G. No. Sí, es probable. Ajá. Pero sí, puede ser un tema como de psicología. Y debe ser interesante aplicarlo también, como obligar a la gente a hacer cosas y uno solo susurrando. Lo voy a implementar a ver si funciona y les cuento. Eso. Bueno, pues a raíz de que el tipo veía a la vieja y pues lo acosaba en las noches y pues le decía palabras una y otra vez, pues también siento como que son síntomas de la esquizofrenia, ¿no creen? Pero bueno, a raíz de esto, después de casi un año, pues ahí hacinado, lejos de la sociedad. Dios mío. Ese perro casi
Me están susurrando agua. Yo también iba a decir, oigan, algo está sonando, Dios mío, es la bruja. Es una psicofonía, corre. Yo no escuché nada de qué hablan. No, Vi que es una bruja, hay que colgarla. No sé dónde vive. Mentiras. No sé si puedas lograrlo. Nos vemos esta noche, ¿no? Uy. Bueno, pues a raíz de todo esto, el tipo se volvió loco después de un año, solo, hacinado, metido en el bosque. Y decía también que ella le ordenaba hacer tareas extrañas, como dormir en el sótano, ¿sí? Entonces él siempre le obedecía, pues porque ya estaba loquito y era como que, pues ¿qué más hago? Ajá. Como les decía, en la escena del crimen encontraron 7 cuerpos, cuando habían desaparecido 8 niños, ¿sí? Ese octavo niño se llamaba Kyle Brudley. Él fue obligado a mirar hacia una esquina de la casa mientras Parr mataba a los otros 7 niños. Como en la película. Exactamente. Y también decía que durante los asesinatos la bruja le decía qué hacer, ¿sí? Él decía como que o sea, después de haber matado a los niños y todo ese tema, se fue muy feliz y contento a dormir. Y cuando despertó, vio a una mujer encapuchada en la habitación. Entonces ella le dijo como que él ya había terminado con su tarea y que lo iba a dejar en paz. Entonces que él debía ir al pueblo y contarle a todos lo que había hecho. ¿Sí? Entonces ahí tiene sentido lo que él gritaba de que terminé, por fin terminé, porque ya se la había quitado encima y por fin tenía como esa paz de que no le iba a joder más. Yeah. Y pues él aceptó y confesó su crimen. Finalmente, pues Parr fue juzgado y condenado a muerte y ejecutado en público. Y algo muy feo que sí pasó a raíz de todo este problema fue que Kyle Brudley, el niño que sobrevivió, cuando lo encontraron estaba parado en la esquina del sótano mirando hacia la pared y bueno, como que lo rescataron, y años después perdió la razón y tuvo que ser ingresado a un hospital mental y nunca se recuperó. Wow. Uh-huh. Parece ser. ¿Y eso cuándo fue? Eso fue. No, o sea, eso lo quería saber si el muchacho, bueno, el señor, es lo que vivo. sea. Yo también estaba preguntando. Eso fue en 1941. Sí, o sea, las desapariciones de los 8 niños fueron entre 1940 y 1941 y en marzo de 1941 fue cuando él apareció en el pueblo y pues dijo todo lo que había hecho. Ya pasaron, ya debe estar muerto. Y yo también creo que no, puede tener como 80 años. Pues tal vez, pero no mucha gente vive tanto tiempo. Nosotros todos, no, ya está muerto, sí. No, y más si estaba loquito, pues esa gente se deteriora también demasiado por las drogas. Sí. Esperen, está pasando un avión. Yo no lo escucho. No, Jennifer, estás loquita. Es una bruja. La bruja me dijo que dijera que pasaba un avión. Ya. Ajá. Bueno, a partir de esta historia, ya en octubre de 1994, 3 chicos que estudiaban cine pues se enteraron de esta leyenda urbana y decidieron ir hasta este nombre, Dios mío, Burkittsville. Lo hubieran dejado como el pueblo de Blair y ya. Pues se enteraron de la leyenda, fueron al pueblo y querían como empaparse de la mayor cantidad de información. Entonces empezaron a entrevistar a todos los habitantes. Y luego se tiraron al río. Algo así. entre esos habitantes se encontraba una señora, una ancianita que se llamaba Mary Brown. Ella decía que pues a ella la tildaban como de la loca del pueblo, ¿sí? Y pues ella aseguraba que un día ella estaba como recostada en un montón de hojas del bosque, mirando al cielo, así súper romántica, y sintió que una extraña presencia pues estaba como cerca de ella. Entonces ella dijo que giró la mirada y vio a una mujer totalmente cubierta de pelo
pero era como una mezcla entre un humano y una bestia. Y pues la señora aseguraba que era Ellick Edward, pues la bruja de Blair. Y pues a raíz de esto pues he visto como que toda persona que se la topa o desaparece o enloquece, si se han dado cuenta. Wow. Esto fue en el 94. Ese mismo año, el 21 de octubre, los chicos se adentraron en el bosque, pues con el objetivo de ir a Coffin Rock, que fue donde mataron a los niños que les había mencionado. Y pues el sitio estaba como, pues tenía un fácil acceso en ese entonces ellos pudieron ingresar fácilmente y se metieron al bosque así, con los ojos tapados. Ellos entraron el 21 de octubre, se suponía que debían regresar para el 23, y el 25 de octubre pues ya todo el mundo los estaba buscando porque no aparecieron. No volvieron. Desaparecieron y no volvieron jamás. No había ningún rastro de ellos, lo único que sí encontraron fue el auto de Joshua, que era uno de ellos, fue hallado al costado de una ruta. Pues los familiares denunciaron la desaparición, pues estuvieron buscándolos por 3 días, casi 100 hombres buscando los cuerpos y pues no encontraron los rastros de ninguno. Hasta que un año después, el 16 de octubre del 95, un estudiante encontró varios elementos de filmación que resultaron ser pues de los chicos que habían desaparecido, que eso ya es más La Bruja de Blair, la película. Las cosas estaban casualmente enterrados bajo la cabaña de Parr, donde habían muerto los 7 niños. Y pues no, igual nunca encontraron los cuerpos, solo encontraron el carro de uno de ellos y como los elementos de filmación del documental que estaban haciendo. Entre los desaparecidos eran 2 hombres y una mujer, ¿sí? Entonces, pues hicieron como una recopilación de las cintas y al final las entregaron a los familiares, y la cuestión es que, digamos, viendo las cintas y estudiando todo lo que había sucedido, como que había falta de pruebas, no sabía qué había pasado. Luego apareció un segundo fragmento de la grabación, pero pues la investigación se quedó estancada porque no sabían qué había sucedido. El caso fue cerrado y les entregaron como las cintas a la familia, y pues al final cerraron el caso diciendo que los habían asesinado como un grupo de satánicos o algo, o sí, como algo relacionado a brujería, y pues que por esa razón los habían desaparecido. Una señora que se llamaba Angie, no voy a decir el apellido porque no sé cómo se dice, era la mamá de la chica que desapareció en ese grupo de 3. Y ella fue la que acudió a Axan Films para que le ayudaran como a reconstruir esos hechos, como que les pasó las cintas para que ellos intentaran reconstruir lo que había pasado con los chicos desaparecidos. Y ahí nació la película de Blair Witch Project o el proyecto de la Bruja de Blair en 1999. Hasta el momento, a raíz de que ella pues acudió a Axan Films a vender como su historia, no ha sucedido otro incidente en el pueblo de digámosle que el pueblo de Blair. El pueblo de Blair, sí. Por favor. Y nada relacionado a la bruja o a alguna fuerza maligna. Hasta el momento no ha sucedido nada. Ay, qué mal. O sea, hasta el momento lo que ella quería era fama, que le hicieran una película y ya. Con eso es feliz y no volvió a hacer nada en el pueblo. Y ahora está gastando sus regalías en el bosque. Sí, exacto. Se dedicó a finca raíz y ya. Qué loco. A mí me gustaría mucho ir como a ese bosque y hacer así, como acampar, así, tal cual como en la película. Me gustaría hacer como una expedición así. Porque en el fondo yo digo, no va a pasar nada, pero igual uno va medio cagado del susto porque va caminando por el bosque que se supone donde la gente se pierde y anda en círculos por días y los días pasan y nadie se da cuenta. Y no anochece. Eso me gustaría, sí, claro. Como... Sería chévere. Bueno, pero tienes que pagar tu precio. ¿Qué eliges? ¿Volverte loco o desaparecer? Volverme loco. Bueno, sí. No sé. Porque vuelves y nadie te va a creer, vas a ser el loquito por siempre.
Sí, aparte pues de cierta manera como que dijo, listo, le voy a hacer caso a esta loca, me vuelvo loco, pero al final lo ejecutaron. Ajá. Porque igual pues tuvo una vida no muy linda. Entonces tal vez Entonces, me no sé desaparezco. qué esperar. Sí, también estaba pensando que tal vez desaparecerse. ¿La bruja está buena? Pues a lo largo de la historia sabemos que las brujas tienen su poder de rejuvenecer y ser hermosas. Ajá, Entonces, usualmente eran las Pero dijeron que estaba, más hermosas del pueblo. Ujú. pero dijeron que estaba cubierta de pelo. Así que probablemente sea pero pues, la mujer oso. pero igual eso le pasa a cada mujer, ¿no? Pues le pasas una Gillette y ya. Cosita rica. Pues yo creo que le pasa a todo el mundo, A ¿no? Sí, todos. Sí. ahora la historia Bueno, del Sasquatch. interesante. A mí me gustó esa película mucho. El remake no me gustó tanto porque me mareó muchísimo y la vimos en cine y esa vaina, la cámara se mueve mucho y para verla en cine es súper difícil. Pero es una buena película, es una buena historia. Y el videojuego también estuvo muy emocionante. Ah, sí, el videojuego también es bacanísimo. Tiene un Literal, uno video. se pierde en el bosque. Sí, tiene un videojuego. ¿Cómo es el videojuego? Es de un policía que va como a A investigar investigar realmente un niño que se pierde, ¿no? Sí, pero él termina perdido en el bosque y es así como la película que va caminando y uno empieza a ver como, yo este árbol ya lo pasé. Y uno da vueltas y vueltas y busca ahí donde como pistas y cosas. Y ocasionalmente sale la bruja por ahí, uno tiene que alumbrarla con una linterna y la bruja se va. A propósito ¿Cómo? de brujas y bosque, voy a contar mi historia yo, pero antes les voy a contar una historia de una bruja real que vivimos, La vecina del 302. aquí en Vancouver, una vez que fuimos a caminar con Jean por un bosque allí que se llama el Stanley Park. Jeanette me retó a que me metiera por dentro de los matorrales. Y entonces Como nos raro fuimos, yo. dizque para cortar camino. Y nos metimos así despacito, así caminamos como 3 minutos entre los matorrales. Cuando llegamos a un árbol gigante caído, como que tenía un hueco el árbol, y yo me detuve porque en el hueco del árbol había una persona que estaba arrodillada como con una capucha, como con Una capucha negra, sí. una capucha como una capa que le cubría la cabeza y estaba ahí como arrodillada haciendo algún rito extraño. Y yo solamente como que me fui de puntitas para atrás y le dije, Ginette, devuélvete despacito. Sí, Y yo ya la se... verdad no había visto a esa persona hasta que me dijo como, no voy a gritar, devuélvete despacio y no me hables, no me preguntes qué pasó. Pero ya ahí como que para darme la vuelta, obviamente vi a esta persona y sí se veía súper raro, sí parecía que estuviera haciendo algún ritual. Yo creo Me que dio mucho miedo. sí estaba haciendo brujería, porque como que muchas historias de esos bueno, las personas que hacen brujería como que suelen irse al bosque porque es como un lugar donde la energía fluye diferente, no sé la verdad. Pero sí, ¿Y ustedes no llamaron a la policía? No, no porque no estaba haciendo tampoco nada raro, solo nos dio miedo de que nos sacrificara ahí. ajá. Y ya simplemente nos regresamos al camino y fue como que queda uno con esa sensación de no estar seguro de qué fue lo que vio. Uh-huh. O sea, sabemos que había una persona ahí, pero no estábamos seguras de qué estaba haciendo. Entonces queda uno como con esa sensación y ese miedito de... Sí, pero Sí, estuvo chévere. Deberíamos ir ahorita más tarde a caminar por la noche, por Stanley Park. sí, claro, con gusto. Me recordaron también una anécdota, pero eso fue ya más como de mi imaginación, Uh-huh. porque yo suelo, o sea, cuando tengo mucho estrés encima o muchas cosas o no he dormido muy bien, me pasa lo de parálisis del sueño, Uh-huh. pero entonces dentro de la parálisis yo siempre me pongo a imaginar, o sea, nunca abro los ojos porque yo sé que si abro los ojos voy a ver algo, ¿sí? Uy, sí. Pero también me pongo a imaginar como lo peor que me pueda pasar en el momento. Y la última vez que me sucedió, lo peor que me imaginé fue como, uy, no, qué feo que, no sé, una bruja en el cuarto. Y empecé a sentir como una presión en la espalda, como el típico se me Ay, subió el muerto. sí. Y empecé a sentir, sí, como que alguien empezaba desde mis piernas hacia arriba a gatear en mi espalda
y al final sentí como si la punta de una lengua me tocara en la nuca. No, Fue muy traumático. La próxima vez, Qué la próxima vez horrible. mejor imagina que lo peor que te puede pasar es que esté Henry Cavill en el cuarto o algo así como. Zac Efron. O Sin Zac camiseta. Efron. Ay, sí, la voy a poner en práctica. Bueno, les voy a contar ahora sí mi historia. Perdón. Y te dice, hola Miki. Lengüetazo. Ah, no, sí, así sí le abro los ojos, lo que sea. Ok. Ok, continuamos. Bueno, yo voy a hablar sobre Madame Lavoisier. Se escribe Voisin, pero como es francesa se dice Lavoisier. Ulala. Entonces van a escuchar mi horrible francés durante toda esta historia. Habla bien, maldito idiota. Habla bien, no te mato. ¿Ya escucharon mi horrible inglés? Ahora escuchen su Mi horrible francés. Bueno, como ya sabemos, la brujería es un fenómeno que se da principalmente en Europa en los siglos más o menos XVI, XVII y XVIII. Es un fenómeno en el cual se acusa a las mujeres de que pactan con el diablo. En el Maleus Maleficarum, que es el libro por excelencia de la Inquisición sobre las brujas, se dice que hay más o menos 10.000 brujas por cada brujo. O sea, los brujos no son tan comunes como las mujeres brujas. Bueno, como dato curioso, pues se decían que eran amantes de Satán. Esta persona que les voy a contar se llama Catherine Monvoisin o Lavoisier. Voy a decir Lavoisin porque es que va a durar toda la historia tratando de hablar en francés. Lavoisin. Voy a decirle Cat. Catherine Monvoisin era una adivinadora de la fortuna, una envenenadora a comisión, que es como decir como una sicaria, pero en vez de dar bala daba veneno. Daba veneno. Daba juguitos. Juguito de veneno. Agua de calzón. Ajá. Y también era hechicera. Esto fue en 1640. Y ella era la cabeza de una organización de adivinadoras en París que vendía veneno, afrodisíacos, abortivos y hacía misas negras y rituales. Y sus clientes principalmente eran de la aristocracia. Se dice que su negocio o emprendimiento de magia negra, como me gusta llamarlo a mí, mató a casi 2.500 personas. Ella murió a los 40 años y su historia es esta. Ella estaba casada con Anthony Monvoisin, que era un mercader de joyas y chucherías en un lugar que se llama Pont-Marie, en Francia. Su negocio se fue a la bancarrota y esta señora, o esta joven, porque en esa época era muy joven, la Lavoisier, sustentó a la familia practicando quiromancia, que es la lectura de las manos, y la lectura de la fortuna en la cara. Entonces ella leía las manos y la cara y te decía, este es tu futuro. Y como te leía la cara, o sea, está haciendo mala cara, entonces ha tenido un día asqueroso. Tiene cara que le va a seguir yendo mal. Yo creo que sí, yo creo que leía como las arrugas. Ya sabes que uno puede decir si una persona, cómo es una persona psicológicamente, si tiene más arrugas de reírse o de llorar, o dependiendo de las arrugas en la cara uno puede leer muchas cosas. Y ella como que ella sabía como que le gustaba mucho la psicología, entonces trataba de utilizar ese tipo de métodos para convencer a la gente de que estaba leyéndoles la fortuna. Bueno, para adivinarlos del amor era fácil, ¿no? Pues porque si estaban feos era como, te irá súper mal. Si estaban feos era como, encontrarás el amor pronto. Te va a ir muy mal. Sí. Entonces ella, aparte de eso, antes ella trabajaba como comadrona o estas enfermeras que cuidaban personas enfermas en las casas. Y con su conocimiento, pues en cuanto a cuidar gente y remedios caseros, digamos que su negocio fue evolucionando a vender abortivos, afrodisíacos y otros tipos de menjurjes que a veces las mujeres llegaban a pedirle. Los duques más reconocidos de la época iban a visitarla y ella tuvo amoríos con muchos de ellos, incluidos un verdugo de la época y un mago
de esa época que quisieron convencerla de que matara a su esposo, a lo cual ella dijo, o sea, como que lo iba a matar y al final terminó decidiéndose que no y terminó con ellos. Pero el punto ya es que ella como que se juntaba con muchas personas de la aristocracia y tuvo como muchos romances. Según ella, a sus 9 años, cuando tenía 9 años de edad, aprendió a leer el futuro y cuando su familia entró en crisis económica decidió usar este como conocimiento que ella tenía como naturalmente para hacer dinero. Entonces, pues nada, empezó a leer la cara y la mano de los clientes, como les digo. Ella invirtió mucho dinero para hacer que sus clientes creyeran aún más sus profecías. Entonces, por ejemplo, se mandó a hacer una capa especial hecha de terciopelo y estaba bordada con oro y tenía detalles como de animales de águilas en oro y cosas así. Una capa súper loquísima que en esa época costó 1.500 libras, que yo asumo que era mucho dinero para esa época. Y su negocio como adivinadora fue evolucionando y se volvió más un negocio profesional, entre comillas, de magia negra. Ella decía que todos sus clientes querían las mismas cosas en común, que eran o enamorar a alguien o que alguien muriera para poder heredar sus fortunas o para que las esposas de alguien la esposa de alguien muriera para poderse casar con alguien más. Ella les daba amuletos y los ponía a hacer rituales o a rezarles a algún santo en alguna iglesia en particular. Entonces, por ejemplo, la pócima para que alguien se enamorara de un cliente era, para que tomen nota, porque pueden hacerlo con materiales en su casa. Más fuerte para la pócima. Pueden hacer un atacazo artístico. Ajá. Entonces, la receta para enamorar a alguien es la siguiente. Primero, necesitas huesos de rana. Segundo, necesitas dientes de topo. Tercero, necesitas una mosca española. Cuarto, necesitas... ¿Cómo sabes española? Porque habla así, tío, joder. Porque está bailando flamenco. Zumba. Por el ceceo. Cuarto, necesitas pedazos de hierro. Necesitas sangre humana. Necesitas mumia, que es un material, es como un mineral tipo resina que se utilizaba en Asia como medicina tradicional, es como una piedra negra. Necesitas restos de polvo humano o de humano en polvo y todo eso lo mezclas con leche. No, mentiras. Creo que todo eso lo mezclas, pero pues tienes que tenerlo con algún líquido, entonces asumo que todo eso lo mezclaban con agua y eso se supone que se lo dabas a la persona que... Esa era la receta de ella. Ajá. Para que se lo dieran a la persona que querían enamorar. No, el problema era que al mes fallecían porque les dio una bacteria en el estómago súper diarrea. Una oscura diarrea. Pero feo conseguir todo eso, ¿no? O sea, dientes de topo como para tener un trabajo y no acordarse el domingo. Bueno, los dientes de topo. ¿Dónde consigo una mosca española? Empezando por ahí. Me falta la leche. Tengo todo, pero no tengo leche. Otras de las cosas que ella hacía era que, por ejemplo, las misas negras, en donde ella arreglaba un lugar para que el cliente le rezara durante un tiempo a Satanás y le pidiera que por favor le cumpliera su deseo. Entonces, en algunas de estas misas a veces ponían un platico en un altar y arriba de este plato colgaban a un bebé de cabeza y lo cortaban y lo dejaban desangrar ahí en el plato. Ush. Como sacrificio para Satanás. Eran misas bien hardcore, bien paila. demasiado oscuro. La cliente más importante de la Boissois era Madame Montespan, que le pidió que le hiciera el favor de hacerle una misa negra para poder cuadrarse con el rey Luis XIV de Francia. Y ese mismo año, en 1667, ella se volvió su esposa oficial y desde entonces Montespan la llamaba para cualquier problema que tuviera con el rey. Entonces en 1673 el rey dejó de pararle bolas a Montespan
porque ya llevaban mucho tiempo de casados y ya han tenido problemas y todo esto, dejó de pararle bolas, y entonces la Boissoa, perdón, Montespan contrató de nuevo a la Boissoa para que le hiciera más misas negras. Y la llamó así de, necesitamos más bebés, por favor. Envíen más bebés. Y, ¡ay, mi piernita! y bueno, en esa época no había teléfono, entonces pues le escribió una carta y así de, necesitamos más bebés. Atentamente, niñita. Y bueno, durante muchos años la Boissoa le vendía afrodisíacos a Montespan y ella dróguelo a Luis XIV, hasta que en 1679, en una de las varias aventuras que tuvo el rey, porque el rey tenía muchas como, aventuras o mozas, o no sé cómo decirles. Consortes. Tenía muchas consortes, ajá. Esta vez tuvo una aventura con una persona que se llama Angelique de Fontaine. Cuando tuvo ese amorío con esta persona, Montespan llamó a la Boissoa y le pidió que por favor matara al rey y al amante. Y la Boissoa dijo no, pero luego dijo, bueno, está bien. Y así que entonces mandó a 3 de sus envenenadores oficiales, porque pues ya saben que era como una organización grande, ¿no? Era como era como un cartel. Y mandó a 3 de sus envenenadores oficiales con una petición envenenada. Al parecer una petición en esta época era que la gente hacía fila para ver al rey y en una carta les escribía lo que querían. Pero el día en el que iban a darle la petición envenenada había una cola larguísima y el rey no recibió más peticiones por ese día. Entonces pailas, ellos se devolvieron y al parecer en esa época habían estado ocurriendo demasiados asesinatos, demasiadas muertes extrañas, y la policía y las autoridades de ese momento ya estaban sospechando de la Boissoa, y ese mismo año fue arrestada porque la acusaron de haber envenenado a la hermana del rey también, y con su arresto cayó pues toda la organización y los cómplices. Toda la banda. Uh-huh. Se armó una trifulca ese día porque mucha gente empezó a decir como, mis bebés, ¿dónde están mis hijos? Esa vieja me robó mi bebé y lo usó para quién sabe qué. Entonces ahí como que se destapó un caso y entonces todo el mundo empezó a decir, sí, a mí también. Y todo el mundo empezó a reclamar por sus hijos y pues se dieron cuenta. Era como una demanda por alimentos múltiple. Literal. Al parecer la Boissoa nunca zapó a nadie de sus clientes. Dicen que los guardias tenían permiso de torturarla para sacar nombres de sus clientes, pero al parecer no la torturaron porque entre sus clientes había gente muy importante que no quería ser descubierta, o sea, era gente de la alta sociedad. Y en 1680 se la acusó de brujería y se ejecutó quemada en la hoguera en frente de varios testigos. Y este último pedazo es súper corto, pero siento que es como súper curioso porque entre ellos Madame de Sévigné, que era como una testigo como oficial en esa época, tenía como ese rol, asegura que después de que la quemaron en la hoguera, esa noche ella vio a la Boissoa moviéndose, caminando por ahí como si nada después de haber sido ejecutada. Y ese fue su fin. Ahí murió y murió su organización. Wow. Chan, chan, chan. Pero bueno, ya al menos hacía brujería abiertamente. Sí, no era como la típica bruja así como en el bosque, en su casa, sino era una bruja popular, y más allá de que fuera real sus hechizos o no, la gente le confiaba trabajos, tal vez porque sí funcionaban. ¿Esto en qué año fue? Discúlpame. En los años 1600. Pam, pam, pam. Cuando el tirano mandó. Ajá, como en ya te digo, murió en 1680, les dije. Sí, 1680, y ella murió a los 40 años. O sea que ella nació en 1640. La Okay. casa de brujas, más o menos en qué años fue. Como en esa época. Sí, Lo que pasa porque es que esto fue en Europa. Entonces no sé si va relacionado como por ejemplo con las brujas de Salem, que eso fue en Estados Unidos y creo que eso fue más reciente. Pues en realidad la cacería de brujas empieza en Europa, pero casi que en un tiempo muy cercano a cuando empezó se traslada a Estados Unidos. Entonces, digamos que por los años 1700, 1600 ya
pues empiezan a dar los primeros juicios por brujería. Ok. Sí, es que me parece sí como curioso que fuera tan abierta en lo que hacía, en su emprendimiento. Sí. Pero es que también la señora pues tenía mucha plata, ¿no? O sea, con plata se compra cualquiera. Ajá, y además era... Lo que pasa es que va a llegar un punto en el que pues ya le van a ganar. Sí. Pero mientras que tengas plata, pues puedes hacer lo que quieras. Sí, y además era como pues abierta, pero con la gente con la gente indicada. No creo que alguien así como de la alta sociedad iba a confesar haber ido a una bruja. Entonces digamos que era como una bruja, pero medio VIP, no sé. Una prepago. Ahí está mi historia. ¿Y murió por qué? ¿Hoguera? Sí, ¿Hoguera o la colgaron? Hoguera. murió ahogada en la hoguera. No, la quemaron enfrente de varias personas. Además que, bueno, en Europa la tradición era quemarlas. Digamos que a este lado de lo que era Estados Unidos y eso, las colgaban. Pero igual era por la misma época. Las colgaban o si no les hacían las múltiples pruebas de brujería, ¿no? En las que era como, te vamos a tirar amarrada a un lago. Y si Y te si hundes, sobrevives, si te ahogas, pues no eras bruja. Pero si flotas, eres bruja y te vamos a matar. otra Sí, vez. exacto. Ajá, ese tipo de como cosas. O la del hierro caliente, ¿no? Como ¿Qué? les daban un hierro caliente y si se quemaban, pues eran brujas. Sí, eran brujas. Y si no si no se quemaban, eran brujas. Y si se quemaban, significaba que Dios no estaba con ellas, entonces igual las iban a condenar. Qué juicio O sea, tan eran charro. súper absurdos en los castigos que les imponían o las pruebas que hacían para determinar si alguien era una bruja o no. Qué Qué bonito. charro. Bastante. Si respira es que es bruja. What? Bueno, Además, porque en esa, por ejemplo, en la prueba del hierro caliente, dicen que los verdugos, que eran los que le daban el hierro a las brujas, supuestamente, ¿no? A las acusadas, antes de hacer la prueba se protegían las manos con una especie de hierbas que se demoran más en quemarse. Entonces, pues estaban como protegidos para no quemarse, ¿no? Pero pues es irónico porque obviamente están usando hierbas, están usando todo lo que acusan a esta mujer de hacer para protegerse, ¿no? Entonces era como bastante qué injusto, irónico. Ujú. qué basura. Sí, era más como una acción para divertirse. Más Sí, que eran realmente una persona. Ajá. unos sádicos. Bueno, Jane, ¿quieres contarnos tu historia? No, que vaya Jen. Ok. Es que siempre termina Jen. ¿Segura? Sí, Siempre la dejamos para el final. Sí, es cierto. Bueno, Jane Mystery. Bueno. Chan, chan, chan. Hola, Ver, yo les voy a contar la historia. Hola, buenas noches a todos. Un gusto estar aquí. Yo les voy a contar una historia de... Realmente fue una mujer que fue acusada de bruja, pero pues según yo digo, o sea, no. Bueno, no sé, yo no creo que lo haya hecho. Ok. Vamos a comenzar. Resulta que esta señora se llama Alice Kitteler. No estoy segura si se pronuncia así, me perdonarán los que sepan. Y dicen que ella nació en 1260 y duró hasta 1324, o eso es lo que se sabe hasta el día de hoy. Resulta que esta señora nació en el condado de Kilkenny, que queda en Irlanda. Este lugar actualmente existe, por si quieren ir alguna vez, todavía se llama así, tal cual, y queda en Irlanda. Ella fue la única hija de una familia de comerciantes que tenían dinero. O sea, se decía que eran como comerciantes nobles porque en realidad sí tenían como mucha plata y pues obviamente fue la única mujer. Resulta que ella se casó 4 veces. Y como ya les dije, fue la primera mujer que fue condenada por brujería. Todo comenzó porque en el año de 1280 ella se casó con un señor que se llamaba William Outlaw. Y con él tuvo un hijo que se llamaba exactamente igual.
Decían que ella en realidad era una mujer que era muy bonita y tenía la fama de como de manipular a los hombres para que hicieran lo que ella quería. Y pues obviamente como su familia tenía plata, pues eso ya la tenía como en una buena posición. Pero resulta que en el año de 1302 su esposo murió y se dicen que murió en extrañas circunstancias. Obviamente cuando este sujeto muere, pues este señor era comerciante y era prestamista, o sea, también tenían mucha plata. Y toda la herencia pues le quedó a ella y a su hijo, que era su primer hijo, ¿no? Resulta que ese mismo año que el señor murió, ella se volvió a casar y se casó con un señor que se llamaba Adam LeBlanc. Pues de ahí ya uno dice como, ok, duró como 22 años con el primer marido y en el mismo año se volvió a casar con el otro, es como muy extraño. Es bruja. Quémenla. Bueno, ella se casó con este señor Adam LeBlanc y entonces la gente empezó a decir pues que era muy extraño porque primero no se sabía muy bien cómo de que se había muerto el primer esposo y pues también decían que este señor le había ayudado para asesinarlo, o sea, entre los dos lo mataron. Pero entonces pues la señora ya tenía plata y entonces la gente empezó a decir como no, o sea, esto es imposible, esta señora es inocente, su marido también, o sea, déjenlos. Entonces ya olvidaron el cargo y dijeron, no, esta gente no hizo nada. Como dato curioso, les digo que esta señora también tenía plata porque pues, o sea, con todo el poder que ella ya tenía, se hizo como un hotel morada a donde podía ir la gente y pues se quedaba y también tenían restaurante y demás. Entonces por ahí también le llegaba más plata. Y decían que muchos de las personas que iban a quedarse allá iban porque realmente querían tener una relación con ella y solamente pues iban con esa intención. Ok. O sea, como con la intención de casarse con ella o algo así. Como de tener algún tipo de relación con ella. Sí, No, o una relación social también podría ser, como para ser más importantes. Sí, pues era más porque la vieja pues primero era bonita y segundo como que se mezclaba con gente pues muy importante. Y tercero, para la época. Dinero. ¿Cómo? Y tercero tenía mucho dinero. Era como una sugar mommy. Exacto. Sí, algo así. Resulta que en 1309 muere este señor Adam LeBlanc y justo ese mismo año, o sea, al poquito tiempo, ella vuelve y se casa. En el mismo año. Entonces se casó con un señor que se llamaba Richard Ball o Bally. Bueno, este señor era un terrateniente que era un terrateniente de un condado que quedaba cerca. Y pues también tenía como una muy buena posición. También tenía plata. O sea, la señora acá ya lleva 2 herencias. Y pues ese tercero también tiene plática y se mezcla pues con gente de la política y gente que tiene como muy buen estatus. Toda una visionaria. Sí, exacto. Resulta que este señor se murió en 1316. Y se dice que esta señora Alice y su hijastro, o sea, el hijo de Richard, se pelearon por la herencia. Entonces, el hijo comenzó a decir como, no, o sea, mi papá estaba súper bien, no entiendo qué le pasó, yo creo que ella tiene algo que ver y que en realidad lo estaba envenenando. Dicen que ella en realidad lo estaba envenenando porque decían que el señor, o sea, era como joven y tenía así como muy buen estado físico y demás, pero como que ese año ya el señor comenzó como a deteriorarse, ya no podía caminar bien, se le caía el cabello, se le caían las uñas y como que se deterioró, o sea, en un tiempo muy corto. Dicen que este señor le dijo a su hijo que él creía que ella lo estaba envenenando, pero pues en realidad no había pruebas. Por eso este señor dijo eso. Okay. El caso fue que este señor se murió. Se murió en 1316. Y ese mismo año se volvió a casar. Otra vez. Sí, o sea, la señora no perdía ninguna oportunidad para conseguir un tipo que tuviera plata. Porque yo creo que en realidad se fijaban ellos por eso. Tenía sus metas claras. Sí.
También dicen que por la época en que el tercer marido se murió, pues ella como que comenzó a tener como algunos roces con el obispo que estaba allí, que se llamaba Richard Ledrede. Ajá. Y pues decían que principalmente el señor como que le tenía un poco de odio, pues primero porque ella era mujer, segundo porque ella tenía dinero y tercero porque ella tenía muchas amistades y decían que muy buenas relaciones con la élite de Irlanda. Entonces el señor decía como maldita loca, la odio. El caso fue que ella continuó su vida y en 1316 se volvió a casar. Se casó con un noble que se llamaba Sir John Le Poer. Bueno, no sé, ahí sí voy a pecar como Gustavo y su francés. O sea, este es el cuarto, ¿sí? Sí, el cuarto. Este señor también dijo como que comenzó a sentirse un poco mal al poco tiempo. O sea, como que se sentía enfermo, se sentía decaído. Y al poco tiempo falleció. Entonces este señor tenía otros hijos y los hijos dijeron como no, o sea, ya esta vaina es definitiva, esta señora lo mató y es una bruja. Y resulta, o sea, pues uno dice, listo, ok, los hijos del señor, pues es como lógico, pues que la odien, ¿no? Pero resulta que los hijos de los otros maridos anteriores y sus propios hijos, o sea, que ella misma los dio a luz, también se unieron a ellos y dijeron, sí, resulta que mi mamá es una bruja y asesinó a este tipo. La sapearon. O sea, los propios hijos de ella. Sí. Ok. Entonces, pues, estos muchachos, porque pues, yo creo que en esa época eran muchachos, la verdad no estoy segura porque no dice cuántos años tenían, ellos decidieron ir a hablar con el obispo. Y le dijeron como, no, pues es que imagínense que primero estas personas pues han muerto como en circunstancias muy extrañas y siempre ella está relacionada, tiene que ver. Tengamos en cuenta que el señor pues ya como que le tenía un poco de odio, entonces el señor dijo como, oh, cuéntame más. Y dicen que los muchachos les llevaron unos objetos que decían que con ellos hacía brujería. Los objetos dicen que le entregaron unos polvos satánicos, unas partes de cuerpos de bebés que no habían sido bautizados. Wow. También le entregaron unas uñas de cadáveres que habían sido hervidos en la calavera de un ladrón. La calavera de un ladrón. ¿Y cómo sabían que era un ladrón? Pues porque yo creo que en esa época, pueblo chico, todo se entera, entonces obviamente si alguien robaba, pues ya sabían quién era. Oye, y tú dices que murieron por motivos muy extraños. ¿Se sabe cómo murieron los ex esposos de la señorita? Envenenados, ¿no? Pues supuestamente, pues eso es lo que se cree a día de hoy, y yo creo que sí, la vieja como que ahí era muy, muy desgraciada. Pero dicen que los señores como que les daba un infarto o algo así y la gente decía como, ay, no, es que tenía un problema gástrico y se murió. O no sé, le dio algo y ya. Pero en realidad era que las personas venían enfermas como de tiempo atrás. Ok. Pero pues decían, no, o sea, no pasa nada. Es como la medicina actual. Es natural. Ah, no, es una gripa sí, y te mueres de cáncer o cosas así. Sí, es algo así. Bueno, resulta que esta señora, ¿se acuerdan del primer hijo que se llamaba William Outlaw, igual que el primer marido de esta chica? Sí. Ese señor trabajaba como alcalde de la región. Entonces también la acusaban de que ella había utilizado brujería para que este señor consiguiera ese cargo. Pero pues realmente esto como que nunca se lo pudieron probar, o sea, simplemente la gente siguió creyendo que así era como el tipo lo había conseguido y también por eso decían que era una bruja. Lo más chistoso es que pues en esta época, o sea, es 1300, ¿no? 1300, pues sí, como a final de 1200, comienzos de 1300. Y en esta época la iglesia como que no estaba muy detrás de las brujas todavía. Entonces decían como, ah, sí, esta gente está haciendo brujería, bueno, ¿qué me importa? Lo que quieran. Pero la señora decía que no creía en la iglesia, ni en Cristo, ni en nada de eso. Entonces decían, ah, es una hereje, quemen la maldita loca. Y por eso fue que el señor la odiaba, el obispo la odiaba en realidad. Dicen que el obispo un día pues ya
O sea, dijo, como ya tengo las pruebas, ya me importa un pepino, la voy a acusar. Entonces él se fue con el canciller de Irlanda, que se llamaba Roger Outlaw. Se cree que este señor era el hermano del primer marido. Y entonces él dijo, sí, ok, está bien, vamos a encarcelarla porque pues si ella lo mató, ella los mató a todos. Sí. Pero entonces esta señora tenía muy buenas amistades. Como que a la señora no la detuvieron y entonces ella comenzó como a mover sus fichas y a decirle como a sus amigos, no, vengan, tengo un problema acá, ayúdenme porque este señor me tiene mamada. Y entonces se fue con un tipo que era un senescal de Kilkenny, la región donde ellos vivían, y se llamaba Arnold Lepoer, que coincidencialmente era el hermano del recién fallecido esposo de la señora Kay Teller. Ok. Entonces, este tipo dijo como, pues yo creo que era más como que todavía estaba dolido por la pérdida de su hermano y pues tenían una relación, y entonces el tipo le creyó a la vieja y encarceló al obispo. Wow. La reina de la manipulación. Sí. Me imagino lo que pasaría en la mente del obispo con esta. Sí, total. Está hereje. Ay, qué chistoso. Total. Entonces llegó un punto en el que en este caso tuvo que intervenir un señor que era como, bueno, en esa época le llamaban Lord de Justicia de Irlanda. Yo creo que debía ser algo así como un tipo de juez al día de hoy. Es probable. Y el señor dijo, no, ok, o sea, el obispo tiene toda la razón, esta señora es una bruja, es una hereje, es una asesina, es una de todo. Y entonces inició un juicio contra la señora Alice. Resulta que, entre otras cosas en las que se le acusaba, decían que era que ella se relacionaba con los demonios y que se había acostado con uno de ellos. También decían que este demonio le había enseñado a hacer pócimas de amor y de veneno y que efectivamente pues ella era la asesina de estos sujetos. Resulta que eso terminó con que pues esta mujer sí fue juzgada por hereje y el castigo era que la iban a ejecutar. Pero entonces ellos, pues como había acusaciones sobre brujería, querían como tener alguna prueba, algún indicio, alguna cosa que demostrara que eso era así. La señora pues tenía su hotel, su estancia, y tenía muchas criadas que trabajaban allí, pero decían que tenía una que era de mucha confianza de ella. Esta señora se llamaba Petronila Mead, o Mead, bueno, no estoy segura. Y a ella la cogieron como, pues yo creo que es como una especie de rehén. A ella la torturaron hasta que ella confesara pues que en realidad esta señora hacía brujería y resultó que esta señora terminó diciendo que sí, que efectivamente Alice era una bruja y que hacía muchos rituales. Que ellas volaban por las noches en unos palos de madera que tenían como unos aceites o unas esencias encima. Como en las escobas. Sí, pues yo creo que de ahí viene la tradición. El caso fue que a Petronila pues dijeron como, sí, tú eres la criada, ¿no? Entonces tú también eres una bruja. Y a Petronila la quemaron en la hoguera. Por zapa. Sí, algo así. Algo así. El destino de la señora Alice obviamente era el mismo, pero se dice que justo un día antes de que la fueran a ejecutar, ella se escapó. Obviamente se tuvo que haber escapado con ayuda pues como de gente que tuviera influencias. Pero dicen que ella se escapó y se llevó a la hija de Petronila. Se cree que se fueron huyendo hacia Inglaterra, pero realmente desde el día en que ellas desaparecieron, pues no hay ningún registro que diga que ella llegó o que vivió en otro lugar o que hizo alguna vida. No se sabe nada más. Ok. Así que este es realmente uno de los primeros casos que fue tratado como tal de brujería en Europa, pues por lo que la acusaron. Pero realmente lo acusaban más como por hereje que por bruja. Como dato curioso les tengo que, ¿se acuerdan que esta señora tenía como su propio hotel y cosas? Pues esto se llama la Posada Kay Teller o Kay Teller. Bueno, Kay Teller. ¿Y todavía existe? Y al día de hoy, sí, al día de hoy todavía existe y está en Irlanda, en el mismo lugar de ¿Y está Kilkenny. embrujada?
Mm. No, pues no hay así historias como de, oh, esta señora se apareció acá. ¿Cómo se- Pero tienen como mucha ornamentación de la época, así como cosas muy antiguas. Y tienen restaurante, bar, tienen un montón de cosas y se ve súper entretenido por si quieren ir. Ok. Restaurante, bar, tienda de brujas, pócimas. Ujú. Spinning. Amarres. ¿Cómo se escribe el nombre de la posada? Se llama, bueno, se escribe Ujú. Kytellerinn. O sea, Kytellers Inn. Kitelers, ok. Mm. Hay que Y es buscar fotos. bonito, se ve muy Ajá. lindo. Sí, se ve genial. Yo espero ir algún día, si sea por, no sé, una cerveza de centeno, Una cerveza de mantequilla. una cerveza embrujada. Y esa es la historia de la primera mujer Acusada de bruja, brujería. ajá, en Europa. Pero Bueno, digamos, en qué momento sucede eso que dicen como cacería de brujas, por decirlo así? Digamos, ella fue la primera, era por hereje más que todo, y era más una asesina, ¿no? Entonces, Sí, la cacería de brujas comienza realmente en 1600. Lo que pasa es que este señor, el ujú, obispo, digamos que ahí como que el señor ya le tenía odio como por lo que les había comentado. Pero resulta que durante ese periodo de 1324 más o menos, estaban eligiendo un papa. Entonces la iglesia como que este caso se hizo pues popular porque obviamente esta señora tenía muy buenas amistades y entonces la iglesia comenzó como a ponerle atención. Entonces dijo como, ok, esta señora está siendo acusada de ¿qué? ¿Brujería? ¿Qué es ujú. eso? ok, o sea, Y entonces, mezclaron una situación extraña con religión, y de ahí salió como el sí, término. algo así. Entonces se dice que ese señor era como muy relacionado al papa que sucedió después, que en esa época era el papa Juan XXII. Ok. Y le dijo como, ok, podemos incluir la brujería como en los crímenes que van en contra de la iglesia. Entonces este señor comenzó a promover lo que es la bula, aunque realmente no era una bula papal porque no estaba firmada en esa época como Ajá. tal, pero la bula es un documento que dice que la brujería, como la magia oscura, este tipo de artes Ahí son fue del cuando diablo. empezó a dársele su connotación diabólica. Ujú. Ajá. Entonces ya después en 1400, pues como unos, no estoy segura cómo se les llama, pero son como los sirvientes de la iglesia, comenzaron a recopilar las cosas que decían los curas y este papa sobre esos tipos de brujería. Y ellos comenzaron a crear el Maleus Ajá. Maleficarium. Pero realmente la cacería de brujas se dio más que todo en 1600, 1700, Pam, pam, pam. que fue cuando ya cogió fuerza. Interesante. Qué chévere. Me Y toca. ahora yo quiero escuchar la historia de Jean, que también me dejó intrigada. Eso. Bueno, pues yo les voy a contar sobre Úrsula Kemp, que es una bruja Ya de inglesa por sí tiene nombre de bruja. De la bruja Sí, de la sirenita. de la Sirenita, es una sí. bruja. Esta mujer vivió en 1525, bueno, nació en 1525 en Inglaterra, murió en 1582. Era una mujer a la que acusaban de no ser la persona más amable del pueblo, por decirlo de alguna forma, pero la mujer era ayudaba a recibir partos y también sabía mucho sobre herbalística. Entonces, pues la buscaban en el pueblo para curar algunas enfermedades. Sin embargo, como la mujer era medio peleona, exigía un pago justo por sus trabajos y esto empezó a generar como problemas con la gente con la que ella trabajaba. Se dice que una vez una de sus vecinas la buscó para que le ayudara a curar a su hijo. La mujer le ayuda y el niño se cura, entonces esta mujer en principio parece que está bien con todo el tema, pero esta mujer tenía otra hija que se cayó de la cuna y se rompió el cuello. Y justo después de que ocurre esto, pues esta mujer empieza a sufrir como de cojeras. Así que va de nuevo a donde su vecina, Ujú. a donde Úrsula, y le dice que le ayude a curarse la cojera. Úrsula le ayuda, pero la mujer se niega a pagar el precio que había tenido el remedio. Entonces,
esta mujer básicamente la amenaza y le dice que de alguna forma van a quedar a mano. Ella va a buscar la forma de que queden a mano. Pasa un tiempo y la cojera de la mujer regresa de nuevo y se vuelve aún peor. Entonces esta mujer empieza a decir que Úrsula es una bruja, que además tiene la culpa de que su bebé haya muerto y empieza a hablar con las autoridades del pueblo para que investiguen. Sin embargo, en ese momento, pues Úrsula sigue haciendo su vida, no pasa nada. Y después hay otra vecina, otra persona del pueblo a la que Úrsula recurre para pedirle como un limpiador, que en esa época pues estaba hecho de elementos naturales, pero era como muy potente. Ujú. Y la vecina le dice como no se lo voy a dar, Úrsula, porque yo sé que usted es una bruja, entonces no quiero que vaya a hacer hechizos con lo que le voy a dar. Sí. Obviamente Úrsula se va de mal genio y se encuentra con la hija de esta mujer que le negó el limpiador, le murmuró algo y la maldijo. La hechizó. Ajá. Unos días después la hija de la mujer se enferma y muere. Así que obviamente pues esta mujer empieza a decir que Úrsula hechizó a su hija y que logró matarla. En este momento ya la cacería contra ella era demasiado fuerte y las autoridades del pueblo y los curas habían logrado que el hijo de ella dijera que es una bruja. Cuando la llevan a juicio, el hijo testifica, el hijo es un niño pequeño como de 8 años, testifica que su mamá en efecto es una Qué bruja, pichurria. que Y la mamá lo maldijo. yo le habría lanzado una maldición. En una chancla. Una Ajá. chancla. La chancla maldita. Sí, Ginette iba a decir, yo le lanzaba un hechizo, yo le lanzaba una chancla. Sí. La chancla maldita. Todos, la vieja confiable. El caso es que el hijo en el juicio dice que él ha visto a su mamá hacer actos de brujería, que en la casa incluso tiene 4 espíritus o familiares, como ella le llama, que uno es un gato negro, uno es un gato gris llamado Tiffin, el otro es un cordero blanco llamado Tidy y un sapo negro que se llama Paijin. Ujú. Y el otro es un gato negro que se llama Jack. Él dice Carlos. Sí. tienen unos nombres normales y el otro Jack. Ajá. Humberto. Y el otro gato. Gato 1. Michi. Dice que también había visto a la mamá encomendar a estos familiares trabajos como muertes en algunos de los vecinos, ir a matar el ganado, maldecir las cosechas y que a cambio ella les ofrece cerveza y pastel y les permite succionar y les permite ¿cómo se dice? ¿Cómo se Succionar. Succionar. En cambio les permite succionar sangre de su cuerpo. Yo lo hago por el pastel. También dice que otra mujer del pueblo, que se llamaba Alice Newman, había visitado a su mamá y que durante esta visita su mamá le había entregado a esta mujer una vasija de barro que contenía los espíritus y que días después la mujer le había regresado a la mujer, a Úrsula, su vasija y le había dicho que había enviado los espíritus a matar a un hombre del pueblo y a su esposa. Obviamente empiezan los juicios. Esta mujer obviamente está destinada a morir porque pues ya tiene muchas acusaciones y su hijo acaba de testificar en contra de ella. Entonces la torturan tanto, la mantienen en una casa que de hecho aún existe, que se llama, el pueblo se llama Saint Osyth. Y hay una casa en este pueblo que es donde mantuvieron a todas las mujeres acusadas de brujería. Ahí digamos que las encarcelaron. Entonces ahí tuvieron a Úrsula, dicen que la torturaron tanto que la mujer decidió confesar y dijo que aproximadamente 10 años antes ella había sufrido de cojera. Había ido a visitar a una bruja local, a otra bruja local, que le había dicho que ya estaba maldita y que debía deshacer la maldición. Le
enseñó un ritual en el que tenía que usar varias hierbas y una, ¿cómo se llama esto? Popó de cerdo. Ok. Y con eso se iba a curar de su cojera. En efecto, la Con mujer, popó de cerdo. popó de cerdo y otras hierbas. Bueno, se llaman sajé y una que se llama la raíz de Saint John. Ok. Pues se dice que la mujer se curó y que a partir de esto otras personas la empezaron a buscar en el pueblo y que ella había curado a todas estas personas de la misma forma con el mismo ritual. Eh, También admitió que tenía los 4 espíritus atrapados, que 2 de los espíritus eran hombres y uno se encargaba de matar personas y los otros 2 espíritus eran mujeres y se encargaban de enfermar a las personas y destruir su ganado. Okay. Como la mujer estaba acusada como por personas específicas del pueblo, como las 2 vecinas, ella admitió también que había enviado sus espíritus malignos a hacer que la hija de su vecina se enfermara y a matar a su cuñada y a matar al bebé de la primera persona con la que peleó. Uh-huh. Además de esto, la mujer acusó a otras 12 mujeres de brujería, porque en esa época, digamos que el procedimiento era como te atrapaban como bruja y además tenías que delatar a todas las otras brujas que conocieras. Entonces se dice que ella delató a otras 12 mujeres, de las cuales 6 fueron colgadas y muchas de las cuales también, como también por la presión y las torturas a las que fueron sometidas, confesaron ser brujas. Finalmente a ella la cuelgan también en 1582. Casi la hago eterna. A mí también me pasó En 1582. Uh-huh. Y su cuerpo está ahora en un museo de brujería en Londres. Su cuerpo no, su esqueleto, porque ya solo queda el esqueleto. Genial. Por si quieren ir a visitarlo. Interesante. Sí, sí quiero. Y la casa. Pero yo digo, imagínense que ustedes fueran acusadas de brujería y ya saben que, o sea, no las va a salvar nadie. O sea, sí o sí van a morir. ¿Qué hacen? Pues yo acuso a todas las otras con las que me peleé igual. Sí. Yo acusaría a las Jennifer Jennifer no se va sola. Dice, Ginette también. Sí, No, hay que aprovechar, claro. Si me muero yo, nos morimos todas. Ajá. Sí, yo haría lo mismo. La solidaridad de Sí. género. En las buenas y en las malas. Ajá. Así yo haría lo mismo. Y diría que soy una bruja para quedar así en la posteridad, como una chingona. Que le hagan una Y les estatua. echaría maldiciones a todos para que nunca pudieran volver a descansar. Sí. Malditos todos. Y la gente en la noche, oh, Dios mío, ayúdame. Sí, yo creo que yo también diría algo así súper fuerte que deje asustados a todos. Si me va a morir, que por lo menos no tengan paz ellos tampoco. Sí, total. Y yo creo que esas También cosas es suceden de- en muchas ocasiones también. Como que acusarían así mucha gente por la maldad. Uh-huh. Sí, total. Es que además en esa época, pues lo que he leído dice que muchas veces las mujeres que eran acusadas de brujas eran mujeres muy bonitas del pueblo y otras mujeres del pueblo las acusaban porque sus esposos pensaban que eran atractivas. Entonces sentían celos y era como, no, pues ella es una bruja. Entonces ustedes 3 están en peligro. Ya no. Ya no, porque ahora hay feminismo, hay derechos de la mujer, bueno, en fin, ahora somos Ya no le intocables. hacen caso al Maleficus Maleficarum. Bueno, estaba viendo porque Alexandra estaba mencionando algo sobre las pruebas que le hacían a las brujas. Entonces me causó curiosidad y encontré como las pruebas que siempre les hacían. Entonces, en una página que encontré que se llama gizmodo.com, hablan de como de esas pruebas absurdas que les hacían y cómo las mataban de formas así tontísimas. Está la prueba de la natación, que ya la habíamos mencionado. ¿De la natación? Sí. Los ponían a nadar 100 metros. Sí. Y estaba la prueba de traje de baño. Esa falda está muy larga, está muy corta. Okay. Bueno, los acusados eran tirados a un lugar con agua, un lago, un estanque, un arroyo,
así como por dar ejemplo, Ajá. con solamente su ropa interior, o sea, sí había prueba del traje de baño, para ver si se hundirían o flotarían. La religión, bueno, esa era la lógica de la religión. Se creía que las brujas habían diseñado un sacramento del bautismo. Por lo tanto, los inquisitores pensaban que el agua rechazaría a la bruja, porque eran cómplices del diablo. Si los acusados flotaban, eran brujas. Al contrario, si se hundían, eran inocentes. Normalmente los acusados tenían una cuerda atada a la cintura para prevenir el ahogamiento. Lamentablemente ocurrieron algunos ahogamientos accidentalmente. Upsi. Oh, o sea que sí los salvaban. Algunos O sea, miles. si no flotaban, los sacaban ahí rápido, supongo. Eso parece. Pero entonces la razón por la cual hacían esa prueba era por eso, porque pensaban que el agua rechazaba a las personas que hacían brujería. No, pues con razón se morían accidentalmente, porque supongo que los botaban y entonces decían, bueno, ya pasaron 3 minutos. ¿Será que se está resistiendo o será que ya se murió? Ujú. Y entonces ahí la gente... Pero es que Ajá. además hay registros de pruebas de estas en las que no solo las lanzaban así, sino que les amarraban las manos y los pies y les colgaban una Biblia del cuello. No, pero... Yo creería que esos son como los lamentables accidentales. Sí, Ups. Yo solamente quiero anotar que, o bueno, más bien recalcar que la lógica de la iglesia nunca ha tenido ninguna lógica Nunca lo Sí, creo. están de locos. nada. sí. Está la prueba de la oración también, que decía que los acusados tenían que recitar versículos de la Biblia sin cometer errores u omisiones. Los cazadores, Dios mío, ya me hubieran quemado. sí, es como decir un trabalenguas, te equivocas, te matamos. Los cazadores de brujas creían que eran incapaces de recitar fragmentos del libro sagrado. Sin embargo, en las pruebas no se tenía en cuenta que la persona podía estar nerviosa o ser analfabeta. No, marica, ¿qué tal uno ahí? El Señor te protegerá de todo... ¿De qué? De todo... Puta. Sí, A la hoguera. A la hoguera. está prueba del peso, peso y Biblias. Otra prueba involucrada pensando en una Biblia y también la persona acusada. Si la persona era más pesada que la Biblia, no era una bruja. Esta prueba era común en Inglaterra e Irlanda. Ok, peso pluma. La prueba de tocar. El contacto físico con una bruja podría proporcionar una reacción única en las víctimas. En los juicios de Salem en el siglo XVII, esta prueba jugó un papel importante durante el caso de dos acusados. Habían sido acusadas de ser brujas por dos niñas que sostuvieron estar hechizadas por ellas. Como consecuencia del hechizo, según la historia, las niñas tenían, Las niñas tenían arrebatos de enfado. Entonces, para realizar la prueba, los acusados tenían que poner una mano sobre la víctima, eh, vendaban los ojos de las niñas para asegurarse de que no estaban mintiendo y varias personas las tocaban con la mano durante un periodo de tiempo establecido. Las niñas no distinguieron bien y abrieron las manos con personas que no eran las acusadas. No obstante, la prueba no fue suficiente para salvarlas, las mujeres fueron colgadas como brujas. Muy de No, qué malos. locos. Pruebas de verdad eran Sí. muy absurdas. Y hay varias pruebas. Esta prueba de la tarta de bruja, hechizos, marca de bruja, prueba de rascar, y bueno, en fin. Hay varias pruebas que las hacían y pues todas absurdas. Qué paila. Yo recomiendo una película que vimos hace poco que se llama Gretel y Hansel. No Hansel y Gretel, sino Gretel y Hansel, que es actuada con la... La niña de It, creo, sí. Sí, buenísima esa película. A mí me gustó mucho The Witch. Ya creo que todo el mundo la ha visto, pero me parece espectacular por el mismo misticismo que le da a las brujas. Esa también está buena. Es muy buena, me pareció muy chévere. Wow, niñas, tenemos 114 minutos de podcast. ¡Récord! Pues somos tres viejas hablando laraca. No, mentiras. Esto es una aquelarre literal. Una Este es nuestro aquelarre. podcast más largo hasta el día de hoy. Lo De siento. todos los podcasts, de toda la infinidad de podcasts que tenemos. Del millón de podcasts que hemos hecho. No sé, a mí me gusta el tema y siento que yo creo que las brujas sí existen. Mi abuelita es una bruja.
pues mi abuelita no es una bruja, pero le gusta todo eso del esoterismo y trabajó mucho tiempo como en eso. De hecho, ella vivió de eso, leyendo las cartas, la mano, haciendo como rituales y baños. Yo creo que la gente la busca es porque, uno, porque creen mucho en eso y dos, es porque debe ser efectivo de algún modo. Yo creo que la gente que cree en ese tipo de cosas es más susceptible a que le pasen brujerías que la que no, pero yo sí creo que eso es algo que existe. Sí, yo también creo total en la brujería. Existe, pasa y muchas veces no es con las mejores intenciones. Sí, claro. Se sabe que todo en la naturaleza se mueve a través de las energías. Entonces, pues sí, también, pues digamos lo que dice la gente, como si tú piensas demasiado en algo o llamas algo, te llega. Ajá. Yo creería sí que es como un tema de energías o magnetismos que tiene el cuerpo humano o la misma naturaleza, que a raíz de eso se generan cosas que no podemos entender también. Sí, de acuerdo. Yo también creo que la brujería en realidad existe y no es un tema como de si eres hombre o eres mujer o eres perro, sino que simplemente hay energías como que funcionan. Así que, pues, no sé, creo que las cosas a veces de la iglesia como que hay que ponerles un poquito de sentido común y no caer ahí como en cosas que se salen de cualquier Sí, vainas límite. así bien absurdas. ¡Es Sí, una sí, sí. bruja! Quemen a Jennifer. Bueno, tal vez por eso sí ya me habrían quemado a siglos. 1.000.000 de veces la habrían quemado. No le alcanza vida para pagar su herejía. No, pues yo no tengo nada contra la iglesia, respeto mucho a la gente que cree, allá cada quien es feliz, fin. Bravo. De acuerdo. Todo, bye. Esa es la Adiós conclusión. todos. Sí. Recuerden que no hay brujas ni brujos, hay brujes. Estamos en el 2020, por favor. Pero sí, es un tema que da para hablar un buen rato. Sí, literal, hablamos harto de esto. Y nos enfocamos únicamente como en brujas, digamos, tradicionales de las primeras, porque pues si hablamos como de la brujería en la modernidad, pues ya eso es otro tema en el que nos podríamos demorar otro rato. Yo quería hablar de esta que se llamaba Baba Ganga. ¿Sí se llamaba así? Creo que era Sí, Pero ya era bruja, pero solo vidente. era como evidente, no estoy segura. Mm, Pero podría entrar Lo dentro de la que también puede ser categoría. bien, dicen que es bruja. Sí, se supone que si haces como un pacto con el diablo, uno de los, como poderes. del checklist de pacto con el diablo, de los poderes que te otorga el diablo, es El superpoder de la visión del futuro. Exacto, ajá, la clarividencia. Paga hacer un podcast de así de profecías o de profetas. Para hacer un pacto con el diablo. No me entiendes. Sí, paga hacer un podcast Bienvenida así a mi como de tutorial. cómo hacer un pacto con el diablo con materiales que puedes encontrar en tu casa. Una mosca española. Violeta. Bueno, pues esperamos que les haya gustado mucho este podcast y ojalá hayan llegado hasta el final porque estuvo muy largo. Y Y a Miki, gracias por acompañarnos. sí, Miki, muchas Tu gracias. historia estuvo muy aterradora. Contiene todo lo bueno de la historia, asesinatos y Ah, sí, es sangre y, hermoso. Me encanta. y esa. Sí, yo creo que entre mis temas favoritos, las brujas y los asesinatos me llenan el alma. Muchas gracias por invitarme. Realmente me pasé un buen momento. Estaba muy chévere el podcast. Tus redes sociales, ahora sí. Bueno, por Instagram me encuentran como Mikisauria. O sea, Miki se escribe Miki, Sauria. Ahorita estoy empezando un proyecto de ilustración para quienes estén interesados en seguir mi trabajo. Me encuentran como Mikisauria Raya al Piso Art, súper Chévere. creativa. Y en Facebook me encuentran como la Mikisauria Rex. Ahí pues subo memes y estupideces para los que quieren perder el tiempo un rato. Entonces ahí nos vemos. Pero sí, si pueden apoyarme en el proyecto de ilustración, sería lo máximo, porque sí me gustaría empezar a retomar ese trabajo la próxima semana. Entonces espero les guste. Chévere. Y nada, pues los felicito también por el podcast. Me encantó que me hayan invitado, me parece muy divertido. Y espero que también sigan creciendo con este proyecto porque está muy chévere. Sigan trayendo invitados, invítenme más porque de verdad lo disfruto mucho. Y de verdad, chicos, o sea, metan la ficha porque está muy chévere, de verdad está muy chévere y invito pues a todos los que están oyendo a que sigan estos podcasts para que sigan creciendo
e implementando más cositas. Eso es todo. Gracias. Gracias, Miki. Pues sí, Gracias, a ti Miki, por te acompañarnos en este capítulo, Sí. en este capítulo especial. Y sí, Esperamos tenlo que por te hayas seguro que divertido. te invitaremos en un capítulo de asesinos. Sí. Por favor. Bueno, como Tus redes. siempre, un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias a Miki por haber estado presente. Creo que la pasamos muy chévere. Yo por lo menos me divertí mucho porque además, no sé, ese tema de la brujería y esas cosas me parecen muy chistosas, entonces me divertí mucho. A mí me pueden encontrar en Twitter, en Instagram y en YouTube como Jen Mystery. Y subimos video cada domingo para que lo tengan presente. Bueno, Cool. ¿alguien más quiere dar sus redes? Gus. Por ahí salen mis dibujos como gus.spnl. Bueno, pues muchas Bueno. gracias por habernos acompañado. Esperamos que hayan disfrutado este episodio y nos vemos en el próximo. Bye. Bye. Adiós. Chao.